¿Cierto? Estamos con Fernando Olivera Vega, que tal vez, ahora que lo veo, se me ocurre, no voy a decir que sea candidato también. Pero eso se me recontraocurre desde que escuché a Vizcarra diciendo, se me ocurre adelantar las elecciones, y yo dije, ¿quiénes van a participar? Puede ser que sea. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días. Buenos días. Amigos de Exitosa. ¿Se le ha prendido el foquito para las próximas elecciones? No. ¿Puede ser que lo tengamos como candidato? ¿Ya lo pensó? ¿Lo analizó? Yo ya he sido candidato. Sí, claro. En el año 2016. Recordamos el debate con García. Y he postulado porque así lo mandó el Frente Esperanza y porque estaba y estoy preparado para gobernar. Y hay que asumir responsabilidades. Todos los peruanos, todos tenemos que participar y sacar al país de la gravísima situación política que padece. Aquí no sobra nadie. Aquí no sobra ni la izquierda ni la derecha. Aquí no sobra ni el de provincias ni el de Lima. Del que está con mis hijos no te metas o el que está con el LGTBI. Aquí todos tenemos que sacar al Perú adelante y dejar de una vez por todas este tiempo perdido en que la politiquería está paralizando al país y está trayéndose abajo las conquistas que mucho han costado a los peruanos. Porque construir es muy difícil, toma décadas. Sin duda. ¿No? Pero destruir es muy fácil. Es lo más fácil y más rápido. ¿Tiene ya un frente para ir para el 2020 si es que sean las elecciones? Estamos organizándonos y creo que tiene que haber, sí, el tiempo suficiente para que no se repita la historia de improvisación que padece el Perú. Parte de la incapacidad de gestión y gran parte de la calidad de este Congreso tiene que ver con ello. Y esas reformas, sin embargo, no se han abordado. No se ha abordado un tema que es fundamental, que es la cifra repartidora, en donde un partido con menos del 25% de votación resulta controlando el Congreso. Y no se abordan los temas que requieren solución inmediata. Es hora de tomar decisiones. Usted ve ahora, acaba de salir la noticia aquí en Puente Piedra. Sí. Hay que rescatar el orden y la ley. Pero rescatar la ley también significa que no se puedan seguir cobrando esos peajes de la corrupción. Y ante la indiferencia de la autoridad, ¿qué sucede? Una población protesta con justa razón y puede llegarse al desborde como se está llegando a nivel nacional con conflictos sociales crecientes cada día, que afectan todo el panorama nacional y que postergan la solución de los problemas de fondo, los problemas sociales, económicos, de seguridad ciudadana. Leo entre líneas que se necesitaría más tiempo para unas elecciones. Es decir, ¿usted no estaría de acuerdo con que las elecciones se adelanten al 2020? En realidad, el pedido de elecciones generales, el proyecto que ha presentado Martín Vizcarra, es en los hechos la fecha de caducidad de su gobierno. Equivale a una carta de renuncia con fecha fija, 28 de julio del 2020. Es como con una cláusula suspensiva. Me declaro incapaz de poder enfrentar esta solución política en el país, no puedo concertar con el Congreso, no ejerzo la autoridad democrática y por lo tanto me voy el 28 de julio del 2020. Entonces, aquí lo que hay que hacer es trabajar inmediatamente para ver esa sucesión, que no sea a marchas forzadas, en donde inclusive la llamada reforma política que tanto impulsó el gobierno y que tanto presionó al Congreso, queda puesta de un lado, ¿no?, para que se rompan todo tipo de calendarios y cronogramas. ¿Que deberían romperse, ¿no?, o no? O sea, es decir, ¿deberían haber elecciones 2020 en abril? Sin llegar a los extremos de transgredir la Constitución y sin llegar al extremo de que el producto final sea peor de lo que existe ahora. Que puedan surgir aventureros que en medio de un proceso electoral desinformado,
como por ejemplo fue el referéndum, que ya vemos los resultados de la llamada reforma de la justicia, estamos peor que antes. No hay Consejo de la Magistratura, no hay nada, no hay Junta Nacional de Justicia, y los grandes corruptos, todos los que tienen que salir de los más altos niveles de la Corte Suprema, de la Fiscalía, nadie los toca, porque no hay quien pueda tomar la decisión. ¿Y cómo fue esa campaña? Sí, no. Yo quería participar de un debate, vine aquí a analizar punto por punto, pero el tiempo apremiaba. Aquí lo que hay que hacer es una campaña nacional, un debate nacional de ideas, de propuestas, de soluciones. Entonces, ¿no se deberían adelantar las elecciones? Estoy tratando de buscar una respuesta concreta. Sí, mire usted, aquí es hora de tomar decisiones. ¿Ya? No es hora de postergaciones. Si estuviese en sus manos la decisión, ¿usted diría sí adelantar aquí o no? Aquí nos podemos pasar meses con el país paralizado y discutiendo si pone la cuestión de vacancia, si hace cuestión de confianza, si sale la reforma constitucional o no, en vez de que el gobierno gobierne. Y aquí entonces yo creo que la forma en donde además no se transgrede la Constitución es con la renuncia del presidente. Más que la adelanto de elecciones, la renuncia del presidente. Por supuesto, ¿no? Si él además se ha puesto una fecha de caducidad. Ya. Que él renuncie y que se quede Mercedes Arauz hasta el 2021. No necesariamente. Las elecciones generales pueden proceder, si es que simultáneamente este Congreso desahuciado por obra y gracia de los congresistas, salvo honrosísimas excepciones, muy contadas excepciones, está desahuciado. Prácticamente desde que surgió, ¿no? Llegaron ahí una serie de personajes con anticuchos. Pero con la renuncia del presidente no tendría que irse necesariamente el Congreso de la República. El Congreso, si tuviera algo de honor, debería hacerse el harakiri. Pero usted cree que tiene... Y se hace el harakiri... Esa palabra que no creo que no sabe su definición. Y se hace el harakiri no como el año 2000, en donde fue una circunstancia diferente, ¿no? En donde los congresistas, yo era congresista, acordamos la autodisolución, pero si realmente hay ese respeto y ese mea culpa de una vez por todas que debe hacer este Congreso, pues plantearía la censura, con lo cual le da al presidente... Vacancia. La censura del gabinete. La censura para que disuelva ya procede todo. La disolución del Congreso y el presidente formula renuncias sucesivas y vamos a un proceso de elecciones generales. Pero estamos tratando de hablar sobre la realidad. ¿Usted cree que este Congreso haría eso? No, además ya lo dijeron. El Congreso ha dicho que se va a quedar. Si en manos de ellos está, no harán nada para irse. Bueno, yo lo que digo es lo que creo que debería ser, ¿no? La realidad es realmente impredecible en el Perú de hoy. Y eso está afectando gravemente, y estoy yo hablando con provincias, no es una percepción de aquí, como dirían algunos que ahora quieren de alguna manera menospreciar a Lima y decir, no es una percepción de Lima, ¿no? No es una percepción que uno tiene de la bolsa de valores. En todo el país, problema fundamental, inseguridad ciudadana. Segundo problema, se está sintiendo los efectos de la crisis económica. O sea, no es un titular ni un informe de analistas económicos sentados en su escritorio, en donde el Perú ha obtenido el peor resultado económico de los últimos 10 años, en el último trimestre. Y eso sí, tiene un componente de la crisis externa, de la pugna entre Estados Unidos y China, pero es un componente. El gran componente, sin embargo, es que aquí tenemos una incapacidad de gestión mayúscula. Se ve el contraste, por ejemplo, y también ha quedado evidenciado en el tema de los panamericanos, que yo no era partidario de ellos, pero hay que reconocer que se ha cumplido cierto cronograma con realismo, han reducido ciertas obras que no se debían hacer, pero hay gestión y hay resultados. Compárelo con la reconstrucción del norte. Eso, me pregunto yo, ¿ha sido materia de obstáculo del Congreso? Yo creo que no necesariamente, como muchas de las cosas que no se han hecho, pero hay una culpa de los dos lados, ¿no? Al gobierno le han aprobado los presupuestos de la República, que ha pedido tal cual. Le han dado las facultades que han querido. Para la reconstrucción del norte han achicado plazos. O sea, no hay excusa. Y sin embargo, está ahí una incapacidad de gestión manifiesta. Bueno, muchos le dirían, cuando usted menciona reconstrucción del norte, muchos podrían decir, ¿cuál?
¿Dónde está esa reconstrucción? ¿Cuál? Por eso le digo, es dramático. Sí, y hay acciones que le impide al gobierno dedicar su tiempo. Si yo fuera presidente de la República, arrancaría el día a las 6 de la mañana, ¿no?, con el tema de seguridad ciudadana. Pero aquí está creciendo todos los días la violencia callejera, los asaltos. Es verdad. En un instante porque en el Brain el narcotráfico sigue campeando y nadie hace nada. Tenemos que irnos a un corte y regresamos para seguir hablando con usted de varios temas, entre ellos Lavallato. Recuerden que Fernando Olivera, durante el gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, ha conocido de cerca no solamente a Toledo, sino también a Pedro Pablo Kuczynski, que la está pasando complicada. Lo conoció en el gabinete. Y vamos a hablar de todo lo que compete al caso Lavallato también. En algún momento lo han señalado como parte de los investigados a Fernando Olivera Vega. Ya hablaremos de todos estos temas al regresar de la pausa. 11:18. Once y 20 de la mañana y estamos de vuelta en Exitosa Perú y con Fernando Olivera aquí en estudio. Yo quisiera saber algo, ¿no? Usted, señor Olivera, que siempre ha tenido la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿cómo ve este episodio que estamos viviendo en el país, en el que hay un grupo de fiscales, además con mucho cariño y con mucha aceptación de la población, por su trabajo, por su también forma de ser y de expresarse públicamente, que tienen mucha gente también adversaria dentro de la política, dentro de la misma fiscalía? Estamos viendo pugnas dentro de la Procuraduría, dentro de la Fiscalía, procuradores que denuncian procuradores, fiscales que quieren sacar a los fiscales del grupo especial Lavallato. Un fiscal, José Domingo Pérez, que se ha ganado el cariño de mucha gente, pero que pide una variación de la medida contra Pedro Pablo Kuczynski y que muchos han saltado y han dicho ya está exagerando, ¿no? ¿Cómo ve usted este escenario en macro? Primero, para ir después a algunos detalles. Ante todo tenemos que ser conscientes que en el Perú hay un sistema de corrupción consolidado, no de ahora. Ahí está la historia de la corrupción en el Perú que escribió el historiador Quirós desde la independencia. Sí, claro. Vamos a cumplir 200 años de corrupción en el Perú. Y ese sistema de corrupción no se rinde fácilmente. Va más allá de las coimas que se detectan, va más allá de los contratos espurios. Está en la economía, está en el haber pervertido nuestros valores, que es lo primero que tenemos que rescatar. Porque una sociedad sin valores es una sociedad que no merece seguir como una nación, sería un Estado fallido y que pervierte la condición humana. Ese sistema de corrupción obviamente va a atacar, como nos ataca a quienes estamos y hemos dedicado nuestra vida a la lucha contra la corrupción, casi como una voz aislada. En el último proceso electoral, yo fui víctima de silenciamiento por grandes medios de comunicación. ¿Y por qué? Me pregunto yo. Porque ya atacaba el caso de Odebrecht. Ahí está el memorable debate con Alan García, en que en su cara le imputé que debía responder por el caso Lavallato y las coimas de Odebrecht. Y he venido denunciando la inacción de las autoridades en ese y en multitud de casos. ¿Todavía crees que hay inacción en el tema de Lavallato en el Perú? Un caso que a mí realmente hace pocos días, ha sido esta semana, veía a Humala en un medio de comunicación despachándose, opinando sobre los temas políticos nacionales, casi anunciando su candidatura para el próximo proceso electoral y con cierta complacencia, ¿no? Y Humala resulta que ha reconocido ya hace tiempo, ¿no? Por Odebrecht y por todo el mundo, $3 millones como mínimo, ¿no? Disque de aporte de campaña. Y de Venezuela, ¿no? También. ¿Ah? Eso fue en el primer proceso electoral, ¿no? Que también tenía que esclarecerse. O sea, recibes $3 millones.
llegas al gobierno, un proyecto como Gasoducto del Sur, que valía 1.300 millones de dólares, se multiplica a 7.000 millones de dólares. ¿Y quién es el beneficiario? El que te dio los 3 millones de dólares. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama coima anticipada, ¿no? Yo te doy, tú me das. Nada es gratis en el mundo de la corrupción. Y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no se activan los mecanismos de la justicia? ¿Qué pasa con el contrato? Mire, yo no lo digo, por favor busquen en mi página de Facebook, fanpage le llaman, ahí está activa, vamos a dar noticias próximamente sobre el Frente Esperanza, pero ahí tengo un pronunciamiento de cuando estaba Kuczynski todavía, en donde exigía que se aplique la cláusula anticorrupción. Pero en vez de aplicar la cláusula anticorrupción, con Kuczynski, ejecutaron la fianza porque no habían logrado hacer todo el esquema financiero. ¿Qué pasó cuando ejecutaron la fianza? Graña Montero, en vez de caer en la bolsa, subió 20%. Y había un hecho de importancia que decía, no, es que en un año vamos a recuperar todo esto y más. Cuando lo que hay que aplicar hasta el día de hoy es la cláusula anticorrupción. ¿Por qué le tiembla al gobierno la mano para hacer eso? Más aún, cuando producto de investigaciones periodísticas que han venido desde Ecuador, pero conectadas con el resto del mundo, ya se acredita que han pagado sobornos en el Gasoducto del Sur. Aprovecho para preguntar, ya que menciona Fernando Olivera el tema de Kuczynski, a quien conoció usted en el gabinete de Alejandro Toledo, ¿qué piensa por la situación por la que está atravesando ahora Kuczynski y el pedido de José Domingo Pérez para que vaya a prisión? Mire, yo lo que creo es que todo es muy sospechoso en ciertas circunstancias, ¿no? Mire, cuando Odebrecht a Odebrecht lo que le importa, ¿no?, como empresa corrupta que es, ¿no?, su dinero. Es el dinero. Sí, ¿no? por supuesto. Recuerde usted que había el decreto supremo 003, sí, que tenía que aplicarse y que en medio de toda la complacencia que había tenido el gobierno, la fiscalía y los juzgados, que le permitieron, no hicieron ningún embargo, si alguien congeló alguna cuenta, ordenaron con los procuradores que la quite el congelamiento, todos se fueron del país, etcétera, ¿no? En medio de esa impunidad total que nosotros veníamos denunciando, sacaron el decreto supremo 003, que era ya bastante complaciente con Odebrecht. Sin embargo, no era suficiente para temas de reparación civil. Y entonces trabajaron para sacar un proyecto de ley, que lo convirtieron en ley, donde al final metieron una formulita para la reparación civil que no sé de dónde la han sacado y que cuando la aplican sale la miseria que están aplicando en ese acuerdo de Odebrecht. En 15 años, exacto, cuando en un solo caso, ¿cuánto han sobrevaluado? ¿Cuánto han pagado de coima? ¿Cuánto han sobrevaluado? Miren el gasoducto. Pero ¿quiénes están metidos en toda esa cochina? Seamos directos, pero entonces estaba haciendo ¿quiénes están ahí metidos en todo estaba estaba haciendo un poquito de cronología. Porque cuando ese proyecto de ley estaba atascado en el Congreso, en marzo del año pasado, de pronto, ¡fum!, le sueltan al fujimorismo la información de Kuczynski. Y Kuczynski cae. Recuerda que sueltan lo de Infel así, de pronto, sin acuerdo de colaboración eficaz ni nada. Phil Capital. ¿No? Negociaron ahí, sácame la ley y yo te doy algo contra Kuczynski, que era la cabeza que pedía el fujimorismo. Que no lo hace inocente a Kuczynski. No, yo no estoy postulando su inocencia, sino estoy, y creo, y además lo dije en la campaña, siempre lo dije, ¿no?, que no se debe negociar desde el gobierno ni hacer del gobierno un negocio. Es decir, el problema de Kuczynski es que nunca ha tenido clara la frontera entre lo que es la función pública y el sector privado. Y entonces esos conflictos de intereses son lo que traen esas consecuencias, que ahora lo tienen como un proceso en donde, si quieren revertir, yo creo que el tema de fondo es el estado de salud. Más que visitas, si está realmente en un estado de riesgo, que le obliga a estar en su domicilio con médicos permanentes, asistencia, o si no lo está. Y entonces, cuando no ese es el tema, llama la atención. Porque yo quiero decir que en un momento dado, por ejemplo,
Kuczynski ha recibido la visita de Martín Vizcarra y de Mercedes Flores Arauz, sí. ¿No? Primero en la clínica, mientras se iba a definir su caso, ¿no? Pero también había un tema por ahí que tenían que aclarar en la justicia. Y después hicieron una visita conjunta, Mercedes Arauz con Martín Vizcarra. ¿Cuando ya tenía orden de detención domiciliaria? Estaba en su domicilio. Lo que sí tenía era un proceso. Estaba en pleno proceso. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta directa y apelo al hecho de que usted siempre ha hablado claro con respecto a corrupción. ¿Usted cree entonces que Pedro Pablo Kuczynski es un corrupto que puede haber recibido ese dinero de sus empresas como una forma concebida de coima, o que no ha tenido, como usted dice, claro simplemente la frontera y no ha entonces él concebido que estaba cometiendo un delito? O sea, ¿usted lo diferenciaría de Alejandro Toledo, por ejemplo? Bueno, en una u otra hipótesis, eso es sancionable. Claro, o sea, pero aquí no se puede tolerar que yo desde la función pública pueda tener también un interés privado que sea incompatible. Yo le voy a decir algo, cuando la única vez que visité a Kuczynski, que fue para saludarle por su elección, ¿no? Era presidente electo. Y yo le dije 3 cosas. Mira, lo que tienes que hacer el 28 de julio es presentar una severa ley de incompatibilidades de la función pública. A las que existen, poner todas las trabas posibles. Evita la puerta giratoria. Evitar. Segundo, elevar las penas para el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Porque además, a ti se te acusa, y yo te he reclamado durante la campaña, que no tienes claro ese límite. Y tercero, no me acuerdo, algo más vinculado a temas anticorrupción. Y por supuesto le dije, no te pido nada, te estoy dando un consejo en ese tema. Si quieres ver alguna legislación, algo, puedo aportar con total desinterés de contrapartida, con cargos, con cosas, nada. Nunca más volvimos a hablar. Nunca más. Bueno, ya se sabe por qué, ¿no? Y luego vino todo este desenlace. Esto que lo rodearon también un poco estaba ahí blindado por una serie de personajes, los lobbies, todo, tampoco podemos olvidarnos de eso, ¿no? O sea, claro, uno es humano, ve que es una persona de edad, tú lo ves, sí, ¿no? Pero uno tiene que aplicar la ley con severidad. ¿Pero usted piensa que Alejandro Toledo es un corrupto? Pero yo creo que debe aplicarse la ley con toda severidad, Alejandro Toledo, y creo que debería estar aquí. Y por eso es que me preocupa, ahora mismo están viendo un habeas corpus en el Tribunal Constitucional de una serie de hechos que, disfrazados de severidad anticorrupción, en el fondo pueden terminar contribuyendo a evitar su extradición, porque en general el principio debe ser que la política no interviene en la justicia, que la justicia es independiente. Antes que el tiempo nos gane, porque ya estamos sobre el tiempo, yo quisiera preguntarle cómo va su proceso, porque los fiscales Lavallato lo han involucrado también a usted dentro de todos estos procesos por su participación que tuvo con el ex Contralor General de la República. Sí. Pongamos las cosas en su lugar primero, y le agradezco la pregunta que por enésima vez me hacen, pero no tengo problemas porque en realidad en algo sí hay desinformación. No es proceso. Ah, ya, ok. En primer lugar, o sea, no me ponga en el mismo saco. No, está bien. Es bueno que lo señale. No. En segundo lugar, es una investigación que en realidad no tiene ningún fundamento, pero ninguno, y que, como lo dije al concurrir, que siempre yo voy a contribuir a que nadie sea sorprendido, y menos estos fiscales que deberían ponderar cuando reciben informaciones de quién vienen y qué sustento tienen. Eso que usted llamó proceso fue producto de una llamada denuncia firmada, ahí lo tiene, por un personaje, Sebastián Gayricochea, pero la firma este señor que dice ahí. Permítame a ver si lo logramos leer. ¿Qué le parece si revisamos durante una pequeña pausa para regresar a esclarecer este tema? Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque yo quisiera saber también el asunto de fondo, si se produjo esa reunión, si no se produjo esa reunión, para esclarecer bien el tema y dejarlo zanjado. Vamos a la pausa, regresamos.
11 de la mañana con 39 minutos, estamos con Fernando Olivera Vega, ya conocido por todo el mundo, ha sido parlamentario, candidato presidencial, en las últimas justas también, ya todos lo han reconocido por el debate con Alan García y demás. Y le preguntábamos cómo iba su caso, no quiere que le diga que es un proceso, un caso de investigación en el cual se le vincula cuando, supuestamente, vamos a darle el marco del tema, Alejandro Toledo le pide vía telefónica y le dice, Fernando, habla con Genaro Matute, Contralor, para favorecer a... pero es el marco, ¿no? Le estoy hablando del marco de lo que se le acusa, usted responderá. Habla con Matute para ver el tema Odebrecht y al final Odebrecht sale favorecido y Fernando Olivera habría ido, reitero, es el marco de la acusación, a conversar con el entonces Contralor General. ¿Cómo va el proceso y cuál es la realidad? Porque inclusive usted nos ha enviado acá, nos ha dado una denuncia que firma José Pimentel Aliaga. Pero primero quiero aclarar una vez más el arroz con mango que tienen en la cabeza algunos, ¿no? Así que resulta que Toledo me llama para que yo hable con Matute y que le entreguen la obra a Odebrecht. Vaya, ¿no? Esto ya está, es totalmente explicado y los hechos son clarísimos, ¿no? El proceso de adjudicación del contrato a Odebrecht se había dado con todas las instancias correspondientes. Proinversión, Ministerio de Transportes, consejos de ministros, todos los que habían intervenido. Yo estaba fuera del país. Sí. Y yo vengo aquí o sea, no tengo nada que ver con eso. ¿No se reunió con Genaro Matute? Un momentito, le estoy aclarando lo que acaba de decir, que dijo que me llamó. Pero que acá para está, que lo puedo ver si gusta. Bueno, está dentro de la denuncia. Esta es la palabra. Pero por eso, pues, es el marco de la denuncia. Esto es lo que dice el personero nacional del APRA, que está aquí. Por eso digo, esto es un tema del fujiaprismo. Ese señor es el que pone esas mentiras. ¿Pero se reunió alguna vez con Genaro Matute, Contralor de la época? Pone esas mentiras. ¿Y qué sucedió? Yo vine aquí para ver un tema político. Yo era presidente del Frente Independiente Moralizador, que teníamos un acuerdo de gobernabilidad con Toledo, que vino desde la segunda vuelta. Y vinimos para ver la elección del presidente del Congreso, que era el 26 de julio, que era un tema de gobernabilidad y propio de la política. Vimos ese tema, yo llegué el 25 de julio, aquí está, el movimiento migratorio, claro, en el vuelo de Iberia, que llega por la tarde-noche. O sea, yo salí del aeropuerto y llegué a Palacio de Gobierno como a las 8 de la noche, del 25 de julio. ¿Está claro? Sí. Muy bien. El 25 de julio se trabaja el tema de la elección, que es el 26 de julio, y luego de que se produce, como presidente de un partido aliado del gobierno, revisamos rápidamente los grandes proyectos para el último año de gobierno. Porque también había un problema de incapacidad de gestión, que eso es dramático para el Perú, para las regiones, para los pueblos que requieren que se ejecuten proyectos. ¿Qué pasó tras la revisión? Revisamos rápidamente, intercambiamos información. El tema de Camisea ya estaba enrumbado. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también estaba enrumbado. el tema de la interoceánica, que era un tema de interés regional, nacional, que desde el primer mes del gobierno empezaron con protestas, bloqueos de carretera, porque si pasaba por el Cusco, como lo dejó Paniagua, o si pasaba por Puno, era un proyecto que comprometía 10 regiones. Nosotros teníamos el gobierno regional del Cusco con Carlos Cuaresma, teníamos representación en Puno, en Arequipa, y el país quería saber qué pasaba con este proyecto. Ya en ese momento estaba adjudicado, ya estaba y a mí no. Pero todavía no se firmaba contrato. Y a mí ni me interesaba, ni sabía quién lo había llevado, porque lo que uno trata son temas nacionales, son el proyecto. ¿Existía el informe de Contraloría en contra de esto todavía? Y entonces, ¿qué resulta? Producto de las averiguaciones que yo hago, ¿no? Había unas observaciones que había hecho Contraloría el 23 de junio del año 2005. 23 de junio. Sí. Entre ellas una gravísima que hablaba de una sobrevaluación del 100% que se estaría dando. ¿Y qué pasó? Entre el 23 de junio, que había hecho las observaciones la Contraloría, y el 25 de julio, es decir, yo llegué en la noche, habían habido 4 o 5 reuniones entre técnicos de la Contraloría
y técnicos del Ministerio de Transportes, de Proinversión, de Provías Nacionales, incluyendo el viceministro, el ministro, los gerentes. Como 4 o 5 reuniones, oficios remitiendo información adicional. Y el 25 de julio, es decir, mientras yo volaba, ya había emitido Contraloría este informe. Ya, pero ¿se reunió con el Contralor Matute o no llegó a reunirse? Yo me reuní el 27 de julio. 2 días después. 2 días después. Y simplemente era para decirle que en qué estado estaba. El gobierno decía que no había sobrevaluación, la Contraloría no daba una respuesta, que finalmente dio este informe. ¿De qué fecha, por favor? ¿Lo puede ver? Ya, pero ¿Lo puede ver? No. 25 de julio de 2005. Ya. ¿Dónde estaba Fernando Olivera? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Volando. Pero se reunió el 27. El 27. Después de ese informe. Y no hubo más cosa. ¿Y aquí qué dice en el punto 7? Dice que los costos están dentro del promedio de los costos históricos. Es decir, en los hechos está levantada la observación. Entonces, ¿de qué pueden hacer? Ya, pero la pregunta inicial mía fue muy sencilla. Sí. ¿Cómo está el tema de la investigación? ¿Qué le han dicho los fiscales? ¿En qué circunstancias está? ¿Ya lo llamaron? Siguen investigando. Yo le he dado las informaciones para que las tengan registradas y no se dejen sorprender por estos agentes de la mafia que dan informaciones totalmente tergiversadas y no es la primera vez que lo hacen. Son campañas de desprestigio en donde, claro, pueden ser sorprendidos. Yo hubiera querido que actuaran con mayor acuciosidad antes de iniciar un tipo de investigación, pero bueno, ya lo han hecho, enhorabuena. Tendrán que archivarlo porque como no hay nada de nada, no queda otra que van a tener que archivar. Y yo estaré muy vigilante de lo que hacen. Una chiquita nada más, por favor, porque a ver si memoria me falla de repente con respecto a esto también. ¿En algún momento usted no sacó pecho por la conversación con Matute que había significado prosperar el tema de la interoceánica con Odebrecht? Yo lo que hice fue una conferencia de prensa cuando rompemos el acuerdo de gobernabilidad con Toledo, el 13 de agosto del 2005, y en donde ciertamente estoy dando cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Dentro de lo que es capacidad de gestión. Y claro, o sea, lo que decimos es, sí señor, aquí este proyecto se pudo saber la verdad, finalmente, que no había sobrevaluación, porque en esa misma conferencia de prensa que ponen todo editado, ¿no? Uno dice que si había la sobrevaluación no iba el proyecto, pues nadie va a ser suicida, ¿no? ¿Quién va a apoyar? Y menos nosotros no íbamos a apoyar. Si se firmaba un contrato así, lógicamente lo íbamos a denunciar, ¿no? Pero como salió este documento, en donde, como digo, es producto de un trabajo de información, pues ya no había esa observación. Bien, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Podríamos seguir conversando con usted realmente. Muchísimas gracias por venir. Espero que le haya quedado claro. Sí, me ha quedado. Yo espero que le haya quedado claro a la población, que es más importante. Exacto. Es que yo le digo, al final les agradezco esta pregunta. Pero ve usted, media entrevista la dedicamos a un tema que ya está... Bueno, en realidad los últimos 7 minutos, hay que sacar bien la línea de lo que le pasamos la pauta si desea. Pero lo comprometemos a regresar otro día para seguir hablando del contexto político que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. Tenemos que irnos a una pausa, siempre estamos en contra del tiempo y regresamos. Tenemos mucho más en Exitosa Perú.